Gloria a Dios. El segundo tema de la serie Reflexión a los últimos tiempos. Para los que anotan, el tema de hoy: una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. Voy a repetirlo porque está un poco larguito el nombre. Una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. ¿Quién es esa luz? Pues es Jesús. Pero ¿a quién utiliza Jesús para brillar en medio de esta generación? A ti, a mí. El asunto es, ¿cómo está nuestro brillar en medio de esta generación? Nosotros no tenemos luz propia, así como la luna no tiene luz propia para brillar, necesita de el sol, ¿verdad? Así nosotros no brillamos por nuestra propia luz. Entonces, ¿pero qué cita bíblica podemos agarrar? Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12 al verso 15. Una luz que brilla. Al final, hermanos, de este estudio, usted puede entender qué tan perversa es la generación, qué tan malvada y qué tanto podemos nosotros brillar. Filipenses capítulo 2, en el versículo 12 al verso 15, por ahí hay un título. Que va conforme el tema de la enseñanza de hoy. ¿Usted encontró Filipenses 2:12? ¿Cómo dice el título de su Biblia? Luminares en el mundo, ¿verdad? Y en algunas Biblias puede traer un tema diferente. Eso no quiere decir que es una Biblia diferente, no. Vamos a leer conforme a la Escritura. Y damos lectura. Dice: por tanto, amados míos, este es el apóstol Pablo hablando a los hermanos en la iglesia en Filipo. Está acompañado por el joven pastor Timoteo, escribiendo, ¿verdad? Para la iglesia en Filipo, y queda establecida la enseñanza para con nosotros en este tiempo. Por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. ¿Qué está diciendo? No solamente se obedece cuando estoy yo, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en el verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mire el 15. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Mire cómo dice: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Cómo podemos lograr eso? Dice en el verso 26. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, cuando Cristo venga, yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está diciendo que no les he enseñado en vano, para que sean también levantados con la iglesia. Y así sea derramado en libación, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahora en el verso 15 dice: para que podamos ser luminares, dice, en medio de una generación malvada y perversa, maligna y perversa. Bueno, ¿qué tan maligna y qué tan perversa es la generación, hermanos? Miren, vamos a hacer conciencia de esto. Esto que está escrito aquí en los Filipenses fue escrito alrededor de 2000 años atrás. Fue escrito eso. En ese tiempo ya era conocida la generación como maligna y perversa. Y hay algo bien tremendo, porque la Escritura dice que va a ir
en aumento. Ahora, si en ese tiempo la generación ya era maligna y perversa, la pregunta es, ¿cómo está ahorita? ¿Cómo está ahorita la generación maligna y perversa? En el verso 12 dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice, en vuestra salvación, con temor y temblor. Perdón. Esa palabra ocupaos, hermanos, se tradujo de una palabra griega, difícil de pronunciar, pero voy a hacer lo posible, con K de kilo al principio y con Z, lo que se pronuncia, es katergasomai, que significa trabajar completamente, dedicarse a entender lo que es salvo. En medio de esta generación malvada y perversa, tú y yo tenemos que trabajar completamente a dar testimonio de que Cristo gobierna en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora vamos a ver un poquito bien tremendo, vamos a ir abundando lo que es la generación malvada y perversa. Para que seamos luz, dice la Biblia, para que seamos luminares en medio. Porque estamos haciendo, conforme a la enseñanza, una reflexión a los últimos tiempos. Una reflexión. Cómo el cristianismo muchos creen que por decirse que ya son cristianos, ya lo son. Pero la Escritura dice, tienen que demostrar con sus frutos, con sus actos. No nada más porque digan que ya son cristianos, ya son cristianos. No nada más porque digan que van a la iglesia, ya son cristianos. No por entrar a un templo como este y decir, ya son cristianos. Nuestros pastores nos han enseñado y hemos recibido enseñanzas en ejemplos seculares. No porque metamos un caballo a una cochera ya se va a convertir en un Ferrari. No. ¿A qué se refiere? Que tenemos que demostrar con nuestra vida que la luz de Cristo brilla en nosotros. El que hurtaba dice, no hurte más. El que decía malas palabras, ya no las diga. Es un proceso que vamos poco a poco llevándolo. Pero ahora lo estamos enseñando con carácter de urgencia. Con carácter de urgencia, puesto que vemos que la generación siempre ha sido, el hombre, hermanos, siempre ha tenido la tendencia a lo malo, siempre hemos tenido esa tendencia a lo malo. Desde el Génesis, hermanos, pongo una señal porque al final vamos a volver acá, pongo una señal aquí, y busquen Génesis capítulo 6, verso 9, Génesis capítulo 6, en el verso 9, del verso 9 al verso 13. Génesis 6, capítulo 6, perdón, del verso 9 al verso 13. El tema del capítulo 6 en algunas Biblias es impresionante. Estuvimos leyendo acá en Filipenses capítulo 2 en cómo ser luminares en medio de una generación malvada y perversa. El título que tiene el capítulo 6 del Génesis es impresionante. ¿Cómo dice el título en su Biblia? La maldad de los hombres, dice en alguna Biblia. ¿Cómo dice su Biblia, hermana Yadira? Génesis 6, pero es con ese título, la maldad de los hombres. ¿Qué tan terrible es? Ahora vamos a leer del verso 9 y dice en la Escritura, en el verso 9, porque por haberse multiplicado esa maldad, Dios toma la decisión de destruir y ve que hay alguien que es luz y empieza a decirle, sé luz en los demás, y publica y predica porque viene la destrucción. Miren, hermanos, viene algo bien terrible sobre este mundo. Y la gente lo toma como a broma, lo toma como que falta mucho para que suceda. Desde que estoy chiquitito, dicen, se ha predicado eso y no pasa nada. Y dice la Escritura en las cartas de Pedro, dice, no ha sucedido por la misericordia de Dios. Esperando que vengan al arrepentimiento los que no han venido. No, por eso no ha sucedido. Pero dice en el verso 9, estas son las generaciones de Noé, dice, varón justo era perfecto en sus generaciones. En aquel tiempo él era así.
en medio de esa generación de la maldad de los hombres. Y dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No le suena algo parecido a lo de hoy? Y estamos hablando del Génesis, hablando de unos 6,000 años atrás que sucedió esto. Estaba la tierra llena de violencia. Ahora cualquiera, y vemos cómo en los noticieros y suceden todo este tipo de cosas. Y dice en el 12, miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. ¿No se le suena algo parecido a lo de hoy? Aceptando matrimonios homosexuales, mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Sabía usted que hay lugares donde se están promoviendo ya el matrimonio entre personas y animales? Ahorita vamos a ver de eso y qué es lo que puede suceder. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dice. Y para empezar en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿Cómo está ahora la tierra? A causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Mire, hermano, no es un Dios diferente el Dios de ese tiempo al Dios de hoy. Ahora, desde ese tiempo ya se está hablando de la maldad de la generación malvada y perversa. Cuando en el mensaje de Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40, cuando él explica el porqué de lo que la gente estaba mirando de la venida del Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica y le dice, y escapen, le dice, entiendan y escuchen el mensaje, para que escapen de esta generación malvada. ¿Cómo escapar, hermanos? ¿Cómo escapar de esa generación malvada? Cuando se predica de los últimos tiempos, de la destrucción, de lo que viene y todas estas cosas, la mayoría de la gente dice, me da miedo, no hables de eso, me da miedo. ¿Usted ha sabido de alguien que le da miedo? Bueno, ahí le va el porqué. La gente que tiene miedo a estas cosas, ¿por qué cree usted que es? La conciencia, dice nuestra hermana Jan, le acusa de que le dice, todo eso va a suceder y tú no estás preparado. Todo eso va a suceder y tú no estás listo para que esto pase, ¿verdad? Porque en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, explota la Tercera Guerra Mundial, misiles empiezan a llegar y todo eso, va a haber destrucciones masivas. Y te vas a morir y todo eso va a suceder y tú tienes miedo porque no sabes a dónde vas. O más bien, sabes a dónde vas y tu morada no es el cielo. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. No es que nosotros estemos deseando el morirnos, pero ¿cuántos de los que estamos acá tienen la certeza de que si Dios permitiera que un misil cayera por aquí cerca, o vaya aquí en el puro medio de casa de oración, cayera un misil, ¿a dónde nos vamos? ¿Cuántos y cuántos a otro lugar? Ese es el temor que la gente tiene cuando se les habla de los últimos tiempos, de lo que va a suceder. No, que no pase eso. Y si pasa, ¡pum!, explota, morimos. ¿A dónde vamos? ¿Por qué la gente tiene temor de que estas cosas pasen? Ahora, reflexión en los últimos tiempos es la serie. Hermanos, reflexionemos por el amor de Dios. Lo que estamos viviendo no es juego. Lo estamos mirando. No es juego, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Estas señales sucederán antes de que el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. Cristo vendrá en un poquito más y el que ha de venir vendrá. Nos tiran a locos, dice, estás loco, bendita locura. Que por esta locura, por creer en Jesucristo, seremos salvos de la ira de Dios. Pero la maldad del hombre, y Dios dice, estableció destruirlo todo por haberse multiplicado la maldad. Ahora vaya al Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 12. Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 12. Y usted va a encontrar que la Biblia dice que la maldad irá en aumento. Irá en aumento. Si en aquel tiempo, hermanos, ¿cuándo se había visto anteriormente? ¿Cuándo se había visto anteriormente que aparecían cuerpos destazados en hieleras? Que en cualquier momento aparecía gente colgada de los puentes.
de cómo la gente pelea por el poder del dominio de las drogas y esas cosas, y las cabezas, que los sacan de las tumbas, y como aún ya están muertos, pero para ocasionarle más dolores, los sacan de las tumbas y les cortan las cabezas. Mira, hermano, ahorita vamos a ver algo bien tremendo. Por eso es que la enseñanza la serie es reflexión a los últimos tiempos. Por favor, reflexionemos. Ahora, el tema de la enseñanza de hoy es una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. ¿Quién es esa luz? Cristo. ¿A quién va a usar? A ti. ¿Cómo es que tú brillas? Ahorita vamos a ver algo más de eso. Y dice en Mateo 24, en el versículo 12, dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, santo Cordero de Dios. Estamos hablando que desde el Génesis hasta llegar acá al Evangelio de Mateo, la maldad se multiplicó. Ahora, esto que está acá, que estamos estudiando acá en Mateo 24, fue escrito en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, más de 2000 años atrás. Ahora dice la Escritura, se va a multiplicar la maldad. Hermanos, es muy buen deseo de la gente que ora y dice: oramos para que la maldad cese, oramos para que la maldad se acabe. Les tengo noticias conforme a la Escritura. La maldad no cesará. La maldad no terminará. Terminará un día, cuando acabe todo. Y la gente ora con muy buena intención en su corazón: Señor, que ya no estén atacando ese grupo ISIS, esos terroristas, que ya no, Señor, que ya no pase. Y la gente pregunta: ¿por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no detiene estas cosas? ¿Por qué no las detiene? En el versículo 6, ahí dice por qué. En el versículo 6 del mismo capítulo, ahí dice por qué. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque, mire, ahí está la razón. Porque es necesario que todo esto acontezca. Escuche, es necesario. ¿Por qué se necesita? Dígame usted, ¿quién necesita eso? Yo no necesito, va a decir usted. Yo no necesito que los islámicos, que los musulmanes, yo no necesito que esté pasando eso. Pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué? Porque si estas cosas no suceden, el Hijo del Hombre no viene. Porque está escrito: las señales vendrán primero, después, ¡pum!, el que ha de venir vendrá. Ahora, ¿desde cuándo están sucediendo estas cosas? Pero dice la Escritura, pero irá en aumento, en aumento, en aumento. ¿Cuántos días atrás hace que recibieron una amenaza de terrorismo en San Bernardino, California? Y se cumplió. La gente asustada dice: hermano, oyó decir, dicen, que es probable que llegue para México los ataques. ¿Qué hacemos? Estar preparados en Cristo. Pero hay que orar para que esto no suceda. Qué buena intención tienes, hermana. Vecino, qué buena intención tienes. ¿Sabes algo? Es necesario que eso pase. ¿Y qué hacemos? Brilla en medio de esta generación malvada y perversa. Brilla tú. Tú brilla en medio de esta generación malvada y perversa. ¿Con qué luz no tengo? Acércate a la luz. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, todos ustedes se lo saben: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se, que ha dado su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos vamos pasando en el verso 17, verso 18 y verso 19, dice: no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Llegamos al verso 19, donde dice la Escritura: y esta es la condenación, dice, que la luz, dice, vino al mundo, pero la gente, dice, amó más las tinieblas y no vinieron a la luz, para que sus perversas obras no sean descubiertas delante de la luz. ¿Cómo llegar entonces? Es que si la gente dice: es que si me acerco a la luz me van a salir las manchitas, me va a salir la mancha que soy adúltero. Si me acerco a la luz, que Dios Todopoderoso, me va a salir la manchita que soy pornográfico. Acabamos de recibir una llamada de una hermana destrozada, hermana en Cristo, destrozada, 2 días atrás.
llorando. Hermanos, ayúdenme, una hermana de otra congregación. Algo está sucediendo en nuestras vidas, que mucha gente nos llama de otras congregaciones. Ayúdenos, hermanos. Mi esposo se levantaba todos los días a orar a las 2, 3 de la mañana. Yo confiaba, dice la hermana. Mi esposo está creciendo en el Señor. Pastores, dice, me acabo de descubrir, dice, ¿a qué se levantaba? ¿A qué se levantaba, hermana? A ver pornografía. Mentira de él, que se levantaba a orar. Se levantaba a ver pornografía. Estoy decepcionada, dice, ¿qué hago? Y nosotros hablando, brilla tú, hermana, en medio de esta generación malvada y perversa. Brilla tú. Porque está tremendo el asunto, hermano. Está bien tremendo el asunto. Ahora mire, vamos a continuar. Dice la Escritura, es necesario que esto pase. Mire, la serie que estamos estudiando es una reflexión a los últimos tiempos. No estamos para andar jugando al cristiano, hermano. No estamos, ya eso ya no. Estamos para brillar en medio de esta generación malvada y perversa. Ahora, mire, vamos a ver algo bien impresionante. ¿Quién es esa luz? Pues, ¿cómo me acerco yo a la luz? Si estamos conforme a la enseñanza de hoy, es una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. Pero ¿quién es la luz? Mateo capítulo 5, verso 14. Mateo capítulo 5, verso 14. Es algo bien impresionante. Vamos a responder esta pregunta. ¿En quién está la luz ahorita? Porque la luz vino y dejó encendida la luz. ¿En quién está la luz ahorita? Muy bien. Amén, hermano Miguel. En la iglesia. Él vino a dejar esa luz. Ahora, dice la Escritura, en el verso 14 dice, y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Allá a lo lejos se ve el pueblito. ¿Ves aquel pueblito que está en aquel cerro? Es fulano pueblo. No se puede esconder. Desde lejos se ve. Y pone el Señor este ejemplo, Jesús mismo hablando. Y dice, ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de un almud. Un almud da la idea de aquí, debajo de una cama, debajo de un cajón o meterlo. ¿Quién de las personas enciende un foco? Y va y lo mete en una noria y lo tapa. ¿Para qué entonces sirve la luz? Entonces, ¿para qué se enciende una luz? Para que brille en medio de la oscuridad, para mirar. Dice la Escritura también en la Biblia, dice, ¿cómo la gente oirán? ¿Cómo entenderán si nadie les predica, si nadie les enseña? Tú que tienes la luz, tú dile, mira hermano, no estemos de brazos cruzados mirando los acontecimientos terribles que están por suceder. Yo soy salvo, yo sé leche mi nana. Porque Dios nos va a pedir cuentas, dice la Biblia. Si estuviera el impío a tu lado, y si no le amonestares, el impío morirá por su maldad, pero Dios demandará de su alma, de esa persona, la demandará de ti porque no le hablaste. Amén. Pero si tú le amonestaste, dice la Escritura, en el amor de Cristo, con el amor de Dios, dice, y aquel siguiera en su perversidad, dice, por su perversidad morirá, pero tú habrás librado, dice, que Dios te pida cuentas por él. ¿Y cómo es que en este tiempo, hermanos, a veces no brillamos? Vemos la necesidad en la gente, tan terrible necesidad que hay, y no brillamos. No hablamos de la salvación de Cristo. No les compartimos lo que está por suceder. Hablarles con desespero. Ahora, sois la luz del mundo, dice la Escritura. Voy a retomar ese 15, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, el tema de la enseñanza de hoy es una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. Tú, hermano, no brillas por tu propia luz, Cristo en ti. Entonces, nosotros no tenemos luz, ¿de dónde vamos a tener luz nosotros? Pero Él es la luz. Ahora, ¿cómo tomamos entonces? ¿De dónde tomamos esa luz? ¿De dónde?
Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Porque los escépticos a veces agarran estas citas bíblicas y dicen, pero acá en Mateo 5, 14 y 15 dice que la gente es la luz del mundo, dice. Pero acá vemos en Juan 8, 12 y dice que Jesús es la luz. Ahí está, la Biblia se contradice. No, no se contradice. Él es la luz. Y lo que dice en Mateo 5, 14, él dice, Él encendió la luz. Nadie enciende una luz para esconderla. Vino a encender la luz. Vino a poner la luz en aquellos que le recibieron, en aquellos que nacieron de nuevo, en aquellos que le aceptaron como su Señor. La luz brilla en sus vidas, Cristo gobernando en ellos. Entonces, dice en Juan 8, 12, dice, otra vez Jesús, dice, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Escuche, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Hay un canto que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Para qué entonces la luz brilla en los que me siguen? ¿Para qué encendió la luz el Señor? Para que brillemos en medio de la generación. Ahora, vamos a hacer la reflexión, iglesia. Vamos a hacer la reflexión en qué circunstancias está esta generación en este tiempo. ¿En qué circunstancias? Así está la generación malvada. ¿Cómo ser luz en medio? ¿Cómo entonces ser luz, hermanos, en medio de esta generación malvada y perversa? Ahí donde le dije que pusiera la señal, vuelva ahí a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Para ver cómo ser luz entonces en medio de esta generación malvada y perversa. Ahí leímos el apóstol Pablo dando esa palabra de ánimo a los hermanos, y desde entonces ya se decía que la generación era malvada. Pero nuestro Señor Jesucristo nos explica en Mateo 24, la generación va a ir en aumento, la maldad va a aumentar. Es por eso, hermanos, ¿por qué en estos tiempos la enseñanza de la reflexión a los últimos tiempos? Tú que eres cristiano, tú que conoces la palabra de Dios y que estás recibiendo este estudio, unos días más vamos a estar celebrando, por decirlo así, ¿verdad? Celebrando la entrada de un nuevo año, si Dios lo permite. ¿Y cuál es el saludo más común que se hace en la gente cuando le das el abrazo el día 1 de enero o ese diciembre a las 12 de la noche, el 31 de diciembre? ¿Cuál es el saludo más común entre la gente? ¿Verdad? Feliz año. La pregunta es, ¿qué tan feliz va a ser el año? Porque estamos acostumbrados a seguir culturas, ¿verdad? Y decimos, feliz año. Y luego a veces le decimos a la gente, que este año se te concedan todos los deseos de tu corazón. Y lo hacemos con una buena intención, ¿verdad? Pero no sabemos si el que le estás diciendo ese año tenía planeado asaltar un banco. No sabemos si ese año, la persona que tú le dijiste eso, no sabemos si tenía planeado violar a la muchachita que estuvo vigilando durante 2 meses atrás en la escuela secundaria donde él vive cerca. No sabemos. Y vamos y le decimos, que este año se concedan todos los deseos de tu corazón. Y el otro dice, sí, que así sea. Y que pases un feliz año. La generación malvada y perversa. Entonces, ¿cuál debe de ser la expresión más correcta entonces, pastor? Ya lo hemos enseñado anteriormente. El poder de abrazar y decir, que Dios cumpla sus propósitos en ti este año. Esa es la más correcta. Que Dios cumpla sus planes en tu vida este año. Abraza a tu mamá, a tu papá, al que tengas, a tu hermano, tu vecino, tu pariente, y decir, y lo abrazas y sí, que el Señor cumpla sus planes este año en tu vida. ¿Cuáles son los planes de Dios? Salvarlos.
salvarlos de la ira venidera. Ese es el plan de Dios. Para eso Cristo vino a este mundo malvado y perverso, a salvar a todo aquel que en Él cree. Cristo no vino a ser millonario a nadie. Cristo vino a salvarnos de una condenación eterna. A eso vino. A eso vino. Me encanta la fe del hermano. Gloria a Jesús. Ahora, ¿cómo entonces ser luz? ¿Cómo ser luz en medio de esta generación malvada? Dicen en Filipenses capítulo 2, leímos el verso 15 y dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo se logra eso? En el versículo 16 lo dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cómo podemos ser luz? Asidos de la palabra. ¿Acaso no lo dice así la Escritura? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es luz. Él está en la palabra. Cuando leemos la Biblia, hermanos, es Dios hablando. Yo he conocido muchos cristianos que dicen: ¿cómo me gustaría que Dios me hablara? Y yo entiendo a qué se refieren. Se refieren a que se le ponen enfrente allí al tranza predicador ese que predica puro dinero y puro robarle a la gente. Y se le ponen enfrente para que le ponga la mano. Así dice el Señor. El Señor te dice, y no tengo nada en contra de eso, porque Dios puede hablar así. Pero mucha gente se pone enfrente para que le dé una palabra. ¿Desde cuándo que no me habla Dios? ¿A qué te refieres, hermano? ¿Desde cuándo que no me habla Dios? Hace mucho que no me habla Dios. Y lo único que puedo entender que cuando alguien dice hace mucho que no me habla Dios, yo puedo entender: hace mucho que no abres la Biblia, hace mucho que no vas a la iglesia. Porque cada vez que se lee la palabra de Dios, Dios nos está hablando en su palabra. Entonces no podemos decir ¿desde cuándo que no me habla Dios? Dios nos está hablando en su palabra. ¿Qué nos habla Dios en este día? Seamos luz en medio de una generación maligna y perversa. Está por venir el Señor. Es algo bien tremendo. ¿Cómo? Asidos de la palabra. Una luz que brilla en medio de una generación maligna. Tú, hermano, tú, por tu propia luz, no. Como lo leímos en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12. Porque seguiste a Jesús, tomaste la luz, caminas en luz. Ya no andamos en tinieblas, brillando en medio de esta generación maligna y perversa. Mire, el pastor que va a venir a predicar acá el día 10 de enero, primeramente Dios, se llama Tony Martín del Campo. Hace unos días pasó por aquí, por la ciudad de Nogales. Nos llama por teléfono en la tarde, noche, a mi esposa y a mí. Me dice: pastor, vengo de acá de Guadalajara, voy rumbo a Los Ángeles, voy manejando. Es un pastor, como les explicaba, en Casa de Oración Guadalajara. Y dice: paso por aquí, me gustaría tomarnos un cafecito, platicar. Claro, pastor. Y estábamos por ahí orando en casa de unos hermanos. Y nos vemos en un lugar de rapidito, porque ya tenía que cruzar. Y empezamos a tocar temas como esto. Y a mí me impresionó mucho la plática con el pastor Tony Martín del Campo, porque él nos empieza a contar cosas terribles. Él dice que estuvo escuchando, dice, a algunos de los líderes homosexuales de estos tiempos, acá con los vecinos, con los güeros, que hay muy pocos güeros, ¿verdad? Hay más mexicanos. Y él dice que estuvo escuchando a algunos de los líderes homosexuales, de los líderes gays de estos tiempos. Y dice que están planeando los líderes homosexuales, que les preguntaba: ¿por qué el afán de casarse entre mujeres con mujeres, hombres con hombres? ¿Por qué? Y los líderes de estos movimientos satánicos dijeron: ¿sabes algo? A nosotros no nos interesa casarnos hombre con hombre, mujer con mujer. No, si lo menos que queremos es estar atado a un compromiso. Lo más que queremos, le dijeron, es libertinaje. Tener uno, tener dos, tener tres, y si se puede, más. Todo lo que complazca nuestro instinto carnal del deseo al sexo. Todo eso queremos. Entonces los pastores le preguntaron:
Y entonces, ¿cuál es el afán de promulgarse el matrimonio gay a nivel del mundo? Y le dijeron abiertamente, les dijeron, nuestro compromiso es destruir el matrimonio establecido por Dios. El matrimonio clave, un hombre y una mujer. A mí no me importa, le dijeron ellos. No me importa. Yo no estoy comprometido. Yo no quiero, no deseo estarme casando hombre con hombre. No. Nuestro plan, nuestra meta, le dijeron, es destruir el plan de Dios en el matrimonio. Hombre con hombre. Así será, dicen ellos, porque el plan de Dios es hombre, mujer, varón y hembra, los creó. Dios no vemos que en la Biblia que Dios diga, y creó a Adán y a Esteban para que procrearan en la tierra. No vemos eso en la Biblia. Y ellos dicen que su meta principal es esa, destruir. Y dice, porque vamos, dicen ellos, dice que le dijeron, vamos prosiguiendo esta meta, dice, y lo estamos logrando. Nuestro plan maléfico está cobrando fuerza a nivel del mundo. Ya salen anuncios en televisión, cómo un hombre y un hombre pueden adoptar a un niño y pueden formar una familia y seguir adelante. Hermanos, mentira del diablo que un niño nació metido en el cuerpo de una mujer, o que una mujer nació metida en el cuerpo de un hombre. Entonces estamos diciendo que Dios se equivocó. Dios se equivocó al crearlo. Cuando en el Salmo 139 versículo 16 dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos, y cada una de mis partes de mi cuerpo fueron formadas a la vista de tus ojos, dice. Cada una de las partes del cuerpo de un ser humano fueron formadas a la vista de los ojos de Dios, en los planes de Dios. Nació hombrecito, hombrecito es. Nació mujercita, mujercita es. ¿Por qué entonces se ha pervertido tanto la maldad de esta manera? Conforme a lo que dice Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 2. Por eso, porque el príncipe de la potestad del aire gobierna, opera en los hijos de desobediencia, conforme a los deseos de la carne, conforme a los pensamientos del diablo, siembra los pensamientos en la gente. Ya no soy mujer, ahora soy hombre. Ya no soy hombre, dice el otro, ahora soy Shakira. Sí, hermano. Y se empiezan a vestir ya diferente. Y los pensamientos perversos del diablo van creciendo en la mente. ¿Por qué? Ahora, va en aumento, dice la Escritura. Pero conforme al tema de la enseñanza de hoy, una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. Hay unos animalitos que se conocen como luciérnagas. Para mi tierra, en la sierra de Sinaloa, se conocen como copechis. No sé, ¿verdad? ¿Hay alguien que los conocía así como copechis? Sí, mire, ahí está el hermano, está como copechis. Unos animalitos que encienden como esos foquitos de Navidad. Y desde lejos los ves, y cuando está bien oscura la noche, alumbran esos animalitos y se ve un destello alrededor. Miren, hermano, ¿cuántos copechis de Cristo hay acá? Hermanos, alumbrar en medio de una generación malvada y perversa. Ayer platicando en el estudio de evangelismo, estudiando con los hermanos del evangelismo, me decían, pastor, ¿habrá alguna cita bíblica que mencione que la perversidad del hombre, la perversidad de la mujer en cuanto a la corrupción maligna y perversa, que se haya registrado en la Biblia que incluso hombres y mujeres hayan tenido relaciones sexuales con animales? Y le digo, sí hay. La Biblia dice que sí. La Biblia sí. La Biblia dice que mujeres se ponían delante de los animales para tener relaciones. La Biblia dice que los hombres hacían esas cosas, que se echaban hombres con hombres y hacían todo tipo de excesos, que ya no les satisfacía tener relaciones sexuales con un hombre. Ahora querían 2, querían 3, ahora ya animales. Hace rato les mencionaba, ya se está postulando una propuesta en que puedan mirarlo legalmente, de que alguien pueda tener como pareja un perro.
Hermanos, ¿creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados ante tanta perversidad, ante tanta depravación? Hermanos, la mano de Dios está por extenderse sobre la humanidad. La pregunta es: ¿y la luz que brilla en medio de esta generación malvada y perversa? ¿Dónde dice la Biblia, pastor, eso que usted dijo? A ver, vaya rapidito a Levítico 18:22. Levítico 18:22 al 30. Una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón sea luz en este mundo. Con amor hablarle a la gente. No, es que no puedes hacer. Es que así nací, dicen. Es que así no naciste así. Hay un pastor que lo han criticado mucho, se llama Armando Alducin, que lo han criticado mucho porque dice: es que así nací. Y lo han criticado mucho porque el pastor abiertamente les dice: con respeto te digo, le dice el pastor, quítate la ropa, desnúdate y ponte delante de un espejo. Mírate cómo naciste. Es que no, ese no soy yo. No, es que ese eres tú. El diablo te ha metido en tu mente. Nadie nació así, hermano. Se pervierten por la maldad. Levítico 18, verso 22, está hablando de cuando Moisés está guiando al pueblo a poseer la tierra de Canaán. Y Dios le está diciendo que no vayan a hacer, cuando vayan a entrar ahí, que no hagan las cosas como miraron ellos las costumbres en Egipto. No vengan a practicar las cosas que miraron en Egipto, ni practican las cosas que van a ver en la tierra donde llegan. Vamos a ver esa parte desde el verso, vamos a ver el verso 1, verso 2 y verso 3 para luego sintetizarles un poco. Y en el título del capítulo 18 hay un tema bien interesante. En algunas Biblias dice actos de inmoralidad prohibidos. Prohibidos. Relaciones sexuales prohibidas, dice en la Biblia que trae nuestra hermana. ¿Cuál relación sexual prohibida? Y todo el capítulo 18 de Levítico habla: está prohibido que tengas relación sexual con tu hermana. Está prohibido con tu papá. Está prohibido con tu mamá. Está prohibido con tu tía. Está prohibido con tu prima. Está prohibido con hombres. Está prohibido. Y todo el capítulo 18 dice: está prohibido con animales. Prohibido. Eso se llama bestialismo. Lo otro se llama incesto. Y todo conjunto se llama depravación. Generación depravada, maligna y perversa. Pregunto: ¿habrá algún parecido de esto que estamos predicando ahorita con los tiempos de hoy? ¿Y cuál fue la causa por la que Dios destruyó? ¿Cuál fue la causa por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra? El juicio de Dios viene sobre esta tierra, porque la maldad del hombre ha llegado a la presencia de Dios. ¿Cómo extiende su misericordia a Dios? En que está, avisa. Y la gente todavía como un tono de burla dicen: estaba yo un morrito, dicen. Chamaquito estaba yo, dicen. Chiquito el plebe, mocoso ahí. Y ahí estaba. Y yo ya escuchaba eso, que Dios va a destruir. Mentiras, hombre, no lo ha destruido. Y me ha tocado decirle a la gente: no lo ha destruido por ti. Porque si Dios moviera su mano de poder para destruir eso, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Y por su misericordia. Ahora vamos, en el verso 1 del capítulo 18 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Salió el pueblo de Israel, salieron de Egipto, van a poseer la tierra a Canaán. Y dice: y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿De cuántos de los que estamos acá Jehová es vuestro Dios? Aleluya. Y dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. No vengan a practicar las cosas que allá vieron. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, allá viviste, aprendiste 2, 3 mañas ahí. ¿Cuántos venimos bien mañosos del mundo?
¿verdad? Yo he conocido de gente que se ponían un espejito amarrado entre las agujetas del tenis, de esos espejitos redonditos, y se los ponían ahí, y cuando estaban haciendo fila las mujeres por ahí para hacer algún pago en algún lugar, hacían el piecito acá. Ay, el pastor me está dando planes, van a decir, algún me está dando, bueno, ahí te encargo. Y a estar mirando. Gente que se hacía sus planes para ejecutar sus planes perversos y cosas como esas. Cuando venimos a Cristo, toda esa clase de perversidades no vengan a hacer lo que vieron en Egipto. Sean luz en medio de una generación maligna y perversa. Dejen de andar mirando lo que miraban. Dejen de hablar como hablaban. Dejen de comportarse como se comportaban. Sean luz, se apegaron a la luz. Que la luz de Cristo brille en todos aquellos que han creído en Él para salvación eterna. No seamos así. Baste ya, dice Pedro, el tiempo pasado. Ya no. Y dice aquí Dios hablando: dile a mi pueblo, Moisés, que no hagan las cosas que vieron en Egipto. Dice en el verso 3: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. ¿Cuántas mañas aprendiste allá? Mira, hermano, ¿cuántas mañas aprendieron? ¿Cuántas mañas aprendí yo, hermano, en el mundo? ¿Cuánto? ¿Verdad? Y dice: ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Me escuche, ni van a hacer lo que aprendieron allá, ni van a hacer a donde van, ni lo que vean a donde van. Y dice: a la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis, dice, en sus estatutos de ellos. ¿Cuáles son los estatutos de ellos? Pues acá está permitido, ya se aprobó el matrimonio, hombre con hombre. ¿Sabía usted que hay iglesias cristianas, entre comillas, que ya tienen pastores homosexuales? ¿Sabía usted que ya hay iglesias cristianas, entre comillas, donde ya casan matrimonios gays? ¿Por qué hacen, dice la Escritura, lo que está ahí? Una luz que brilla en medio de una generación malvada y perversa. ¿Por qué? Y luego dice la Escritura en el 4: mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, alabado sea su nombre. Mire quién habla. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que hacían? Capítulo 18 vamos si usted en su casa, se lo voy a dejar de tarea. Lea todo el capítulo 18 en su casa y se va a encontrar que los papás biológicos tenían relaciones sexuales con sus hijas biológicas. Las mamás tenían relaciones sexuales con sus hijos biológicos. Hermano con hermana. El sobrino con la tía. Y llegaron al punto de tal depravación que esas cosas no les satisfacieron. Vi el verso, vamos a sintetizar un poco, vamos al verso 22. Y dice: ya no les pudo satisfacer el estar con una mujer, un hombre. ¿Qué hicieron? No, pues ya no me satisface estar con una mujer. ¿Qué quiero? Quiero probar a Pancho. Quiero probar a Juan. Vente tú, Juan Charrasqueado. Ahora tú y yo. Y dice en el verso 19. En el verso 22, perdón, dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Les decía ayer a los hermanos, hay una juez que sale un programa en la televisión que se llama Caso Cerrado. La juez se llama Ana María Polo, algo así, ¿sí? Y por ahí estaba atendiendo un caso de que estaba defendiendo un matrimonio gay. Y alguien por ahí que decía: es que me dicen que en la Biblia no está permitido. Y dice la jueza así, pega el martillito, ¡tras! Y dice: como quisiera, dice, que alguien me dijera, ¿dónde dice en la Biblia, dice, que Dios prohíbe eso? Y yo me quedo mirando en la televisión y digo: a veces se para uno. Nadie. Y yo me quedé pensando, le decía a los hermanos ayer, ¿cómo quisiera que alguien hubiera leído todo el capítulo 18 de Levítico? Que alguien hubiera leído 1 Corintios capítulo 6 del verso 9 al verso 11, donde dice la Escritura: ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos, ni los homosexuales, dice. Y dice Pablo a los corintios: y esto eran muchos de ustedes. Está diciendo la palabra de Dios, está diciendo que en la iglesia de Corinto había homosexuales regenerados en Cristo ahora.
Cuando la Biblia dice, y esto erais algunos, está diciendo, aquí en Corinto hay muchos que tenían el espíritu de Juan Gabriel, pero ya ahora son regenerados. Hermanos, la Biblia reprueba el homosexualismo, es abominación, no es el plan de Dios. Nosotros los cristianos hemos enseñado, no somos homofóbicos. ¿Qué es eso? Ay, tengo pavor al homosexual. No, porque entonces ¿cómo irán si nadie les enseña? Pero la generación va de tal manera que vamos a ver si tiene algún parecido. Vamos a ir ahí en el verso 23. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá, escuche bien y lea muy bien esto. Ni mujer alguna se pondrá de delante de ese animal para ayuntarse con él. Es perversión. Vamos a leer. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. ¿De cuáles todas esas cosas? De todo lo que está en el capítulo. Ni prima, ni tía, ni abuela, ni nada. Ni con animales. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas, dice, se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Habrá algo parecido en estos tiempos? Miren, hermano, 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores, la destruyó por causa de tanta maldad. Y dice en el 26, vea este 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Escuche el 27. Porque todas estas abominaciones, escuche, hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. ¿Qué cosas hicieron? Se pusieron delante de animales, tuvieron que ver con animales, hacer todo ese tipo de cosas. Generación malvada y perversa. ¿Cómo está la generación de hoy? Pregunto, ¿creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? No. Ha llegado la maldad de esta generación delante de la presencia de Dios, que Dios está pronto a actuar. Pregunto otra vez, ¿por qué no ha actuado? Por su grande misericordia, esperando que la luz que brilla ahí en tu casa brille en tu tío, en tu vecino, en tu mamá. Oye, primo, mira, quiero hablarte de Cristo. No tengo tiempo ahorita, voy para tal parte. Mira, primo, tío, me das un tiempo, quiero hablar. Vecino, compañero de trabajo, mira, esto así, 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 así. Una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. ¿Quién es esa luz? Tú. ¿Con qué luz? Con la de Cristo. Así que, hermanos, si en ese tiempo hicieron todas estas cosas, se pusieron delante de animales y todas estas cosas, si en ese tiempo hicieron eso, y acá en Mateo 24 dice la escritura, aumentará, va a aumentar la maldad. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? Nosotros vemos cosas así como que en la televisión anuncian esas cosas, pero está bien tremendo. Ahora, vamos a... ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos explicando? Voy a agarrarles unos 5 minutitos más. Cuando estuvimos explicando lo que era un epítote. ¿Cuántos estuvieron acá? ¿Qué es un epítote? No sé, pastor. Háblame no estés hablando en chino, habla en español. En Hechos capítulo 11, versículo 25 y versículo 26, anoten, no vamos a ir muy ahí para que usted lo pueda estudiar en su casa. En esa parte de la escritura, en Hechos 11, 25 y 26, dice la Biblia que en Antioquía se les llamó por primera vez a los discípulos de Jesús, se les llamó por primera vez cristianos. Cristianos. ¿Por qué? Y yo me estuve dando la tarea de buscar la definición de cristianos. Y la palabra cristianos viene de una palabra griega con J, cristianos, y significa un seguidor de Cristo.
y estuve investigando en los derivados del estudio, seguidor de Cristo, y hay una aclaración que dice, epítote de Jesús. Yo explicaba esto en un estudio. Caramba, pero ¿qué es un epítote de Jesús? Vamos a ver qué es un epítote. Y vamos al diccionario y encuentro que un epítote es cuando se resaltan las características, el adjetivo calificativo que resalta las características de un sustantivo. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es que cuando a ti te mencionan algo, inmediatamente te viene a la mente cómo es aquello. Un ejemplo, te mencionan hielo. ¿Cómo es el hielo? Frío, helado. Bueno, ese es un epítote, algo que resalta las características. Te mencionan el fuego, la lumbre, ¿cómo es? Caliente, ¿verdad que no tiene? Te mencionan la noche, ¿cómo es? Oscura, muy bien. Mencionan esas cosas y así. Ahora, cuando te mencionan a un cristiano, ¿cuál es la epítote? A ver. Cristo en ellos, una luz que brilla en medio. ¿Cuántos cristianos hay acá? Bueno, tú aquí cuando tú te digan, oye hermano, ¿y tú qué? Yo soy cristiano, la gente voltea y no te mira a ti. Procuran ver a Cristo reflejado en ti. ¿Me está entendiendo? Ahora, vamos a terminar con una cita bíblica que está en Apocalipsis capítulo 9, verso 15 y verso 21, al verso 21. Con esto terminamos. Apocalipsis 15. Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, verso 15. Disculpen, hermanos. Apocalipsis 9, en el verso 15. Está hablando del cumplimiento de los últimos tiempos y lo que sucederá a esta tierra. Tan perversa es la generación de estos tiempos que van a mirar el cumplimiento de lo que está escrito y ni aún así muchos dirán, no me arrepiento. Van a mirar cómo lo que Dios ha prometido en la Biblia de lo que va a hacer y dice la Biblia y muchos dirán, ni aún así le sigo donde estoy. Vamos a leer en el verso 15 de Apocalipsis 9, dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban parados para la hora, día, mes y año. ¿Para qué estaban preparados? Para destrucción, dice, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Lo que va a suceder, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Quién está hablando aquí? Juan el apóstol, el que recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Yo oí su número, dice Juan, y dice en el 17. Así vi en visión. Ahora yo quiero aclarar algo. Hace 2000 años Juan tuvo visión de las cosas que iba a pasar. Pero hace 2000 años Juan no sabía lo que era un avión de guerra. Y Juan miraba que aquellos pájaros, como águilas, escupían fuego por sus bocas. Y miraba, él miraba esas cosas y él las asemejaba con animales y monstruos. Pero él nunca jamás había visto eso. Así que mucha gente cree que el cumplimiento del Apocalipsis va a ser eso, que un león va a venir y va a escupir fuego. Miren, hermanos, está hablando del cumplimiento de la Tercera Guerra Mundial, de los cohetes, de los aviones, de los misiles. Vamos a continuar leyendo. Dice en el 17, así vi en visión, dice, esta era la visión de Juan, los caballos y a sus jinetes, dice, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. ¿Qué es eso? Decía Juan. Esas corazas, dice. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Él miraba, ¿qué miraba? Tanques de guerra, ¿qué miraba? Esas cosas. De su boca salía fuego, humo y azufre. Los misiles y esas cosas. Ahora dice en el 18,
Por estas 3 plagas, dice, fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Los cohetes, todas esas cosas, destrucciones. Pues el poder de los caballos estaba en su boca. Así miraba él, esa fue la visión que él miró. ¿Cómo podía entender si en ese tiempo no había esas cosas? ¿Qué había? Había camellos en ese tiempo nada más. ¿Cómo poder explicar entonces lo que él estaba mirando? Él lo escribió así. Y dice, y en sus colas, dice, para que sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban las colas, dice, que con ellas dañaban. ¿Qué eran esas cosas? Todo lo que él miraba, todos los armamentos de guerra de estos tiempos. Y mire el 20. Y los hombres que no fueron muertos, mire, murió la tercera parte, quedó una sola cuarta parte. Y vea hasta dónde llega la maldad de la gente. Aún viendo todo eso que vieron, vea este verso 20 y 21. Y los hombres, dice, que no fueron muertos, los que quedaron vivos, dice, con estas plagas, escuche, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, ni de plata, ni de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni viendo todo eso, vieron cómo la destrucción llegó y voltearon y dijeron, no. Pregunto, ¿será tan así entonces malvada y perversa esta generación? Hermanos, ¿en qué generación vivo, Señor? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, Señor? ¿En dónde me pusiste? Pues quiero decirte que Dios no te ha puesto desarmado. Ahora la reflexión del estudio es esta. ¿Cómo le vas a dar el abrazo a tu mamá, a tu tío, a tu nana, a tu tata el 31 de diciembre a las 12, 1 de la mañana? ¿Qué le vas a decir? ¡Feliz año! ¿Feliz año? ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿En qué generación estamos? Entonces, ¿cuál es la palabra correcta para este tiempo cuando tú vas a saludarle así? Papá, mamá, hermano, que Dios cumpla sus planes este año en ti. Cúmplelo, Señor. Tus planes son de salvación y no condenación para mi nana. No queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no ha venido, y muchos lo tienen por tardanza, pero no ha venido por eso. Entonces, hermanos, una luz que brilla en medio de una generación maligna y perversa. ¿Quién es esa luz? Muy bien, la luz de Cristo en nosotros. Allá va el hermano Miguel Ángel por las calles de Mazatlán y Dios dice, ahí va un copechi mío. ¿verdad? Allá va la hermana María Belén por las calles de Nogales. Volteé. ¿Ya vieron mi copechita? Allá va fulano. Mira, mis copechis alusan en medio de una generación maligna y perversa. Porque la gente, después de que vean todas estas cosas, ni aún así, la tercera parte que quede viva, ni aún así se van a arrepentir. ¿Hasta qué grado va a llegar la maldad de la gente? ¿Hasta qué grado va a llegar que ni viendo esto se van a arrepentir? Termino el estudio con esto y vamos a hacer una oración. Y yo hago el llamado. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo, yo le explico en esta hora. Este es el día en que Cristo te quiere salvar de esa generación malvada y perversa. Acepta al Señor con todo tu corazón. Y tú que eres luz, brilla en medio de esta generación. A partir del próximo domingo vamos a estar trayendo estudios un poquito más apegados a estos últimos tiempos.
Entonces ya vimos el domingo pasado el verdadero significado, el verdadero sentido de la Navidad. Ahora vemos esto, una luz que brilla en medio de esa generación. ¿Cuántos quieren brillar así? ¿Les parece? Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Yo recuerdo a este hombre cuando me dijo: ¿qué carga pusiste sobre mis lomos, pastor? Y ahora que viene, lo veo con todo el evangelio en su rostro. Y gloria a Dios. Le invito a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Después de haber gozado de este banquete, ¿cuántos se deleitaron en la palabra de hoy? Bueno, pues entonces ya después vamos a celebrar lo que es la posada, ¿verdad?, que tenemos aquí, pero primero era necesario esto. Así que en este lugar nunca vamos a cambiar la palabra de Dios por cualquier otro evento. No, primero es Dios, primero su palabra, alabanza, predicación, después lo demás vendrá por añadidura, dice la Escritura. Así que oremos ahí donde está en su lugar, pero vamos a orar con todo nuestro corazón, con un clamor ferviente a Dios, porque los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, malignos y perversos. Señor, cuán agradecidos estamos delante de ti, Señor, Padre eterno, Rey de gloria, porque tú nos has capacitado, Señor, para que brillemos en medio de esta generación. Nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado tu palabra, nos has capacitado para brillar en medio de esta generación tan malvada. Ayúdanos. Ayúdanos a defender tu causa como está escrito en tu palabra. Somos embajadores. Nos has encomendado a nosotros este ministerio de reconciliación. Nos has dado a nosotros esta tarea tan noble de representarte a ti en este tiempo tan perverso. Qué tarea tan noble, Señor, de poderte representar en este tiempo, en esta generación, podernos parar frente a las naciones, frente a la gente y decir: Cristo vive en mí. Ayúdanos a no defraudarte. Ayúdanos a hacer una tarea, Señor, conforme es digna de ti. Ayúdanos, Padre, a honrarte y glorificarte. Qué tarea tan noble nos has dado. Ayúdanos, Padre, porque esta generación es malvada, maligna, perversa. Y yo soy hombre, Señor, juntamente con mis hermanos, con tendencia al error. Ayúdanos, Padre. Nos has dado tu Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ayúdanos para brillar, Señor, para llevar este mensaje de salvación antes que tu mano sea extendida, Señor, con tu ira sobre este mundo. Ayúdanos, Padre, a cumplir con este mandato tan maravilloso y de hacer discípulos. Predicad el evangelio a toda criatura, enseñarles el camino. Cristo el único que salva, a Él creedle. Este es tu mensaje, esta es la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti en fe, Señor. A no ser cristianos de boca, sino de hechos. A demostrar por nuestros frutos que tú vives en nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos: denle un aplauso a Jesús.